Sorpresa, sorpresa, soy yo. Esto es un live completa y totalmente improvisado bueno, es improvisado en todo, porque iba a decir en el sentido de que no les avisé, pero no, en todos los sentidos, porque pues paso por aquí porque tenía un ratito antes de un evento de estudiantes que tengo a las 7. Entonces dije, bueno, ¿por qué no saludarlos? Porque tengo tiempo que no aparezco por aquí por un live. ¿Por qué no ponerlos al día con algunas cosas? Conversar de cosas que tengo en mi corazón que me vienen inquietando desde hace algunas semanas y quizá no he tenido el tiempo como de convertirlas en publicaciones, de convertirlas en videos, y bueno, como que por eso me abstengo quizá de compartirlas, porque tengo como un orden, ¿no? O sea, en el sentido de que yo normalmente como que preparo un guión, saco un video para YouTube, lo edito, luego lo convierto en publicación y luego lo hablamos por aquí. Entonces yo tengo como ese orden y a veces soy como muy cuadrada con ese orden, pero lo cierto es que pues no siempre se puede, y para eso está también esta plataforma, que es como esta conversación que puedo tener a nivel directo con ustedes. Perdón, tengo un poco de alergia, entonces estoy como, si ven que me falta el aire, es porque llegó aquí el otoño y con él el frío y con él ciertas cosas del ambiente que a mí me dan alergia. Entonces, bueno, por eso, para que sepan. Entonces, bueno, nada, quería compartirles un poquito. Van a ser cosas random, ¿no? Como algunas cositas de ponerlos al día, pero sí hay un tema principal que quiero tocar con ustedes, porque mientras más lo pienso, mientras más lo proceso, mientras más leo la Biblia y le pido al Señor por nosotros, por la iglesia, por el mundo, pero particularmente por la iglesia y por nosotros como cristianos, más llego a la conclusión de que es un tema urgente y es un tema ante el cual no podemos quedarnos callados. O sea, yo soy muy yo soy muy de pensar dos ideas principales. Uno, yo no tengo, como creadora de contenido o como una persona que enseña la Biblia, yo no tengo la obligación de hablar de absolutamente todos los temas. De hecho, yo creo que alguien que quiere opinar sobre todo es hasta irresponsable, porque yo no puedo tener autoridad o no puedo tener la experticia para hablar de todos y cada uno de los temas. A veces me dicen, no, pero opina sobre esto, cualquier cosa que pasa, como, claro, opina. Y es realmente yo no lo considero prudente. O sea, yo escojo lo que yo comparto, porque creo que hay ciertas cosas en las que yo no estoy tan capacitada y hay gente que sí. Entonces yo los puedo referir a esas fuentes, ¿no? Entonces yo soy muy de eso, ¿no? Yo no voy a estar hablando de absolutamente todos los temas, de cualquier cosa que pasa en el mundo, hablar. Pero sí, obviamente los temas que hablo tampoco es que sea la mayor autoridad en los temas, pero sí, cuando decido hacerlo, normalmente es porque tengo algo de experticia o algo que creo que les puede como aportar a lo que ya está allá afuera, ¿no? Eso por una parte. Y en segundo lugar, yo elijo mis batallas. Hay muchísimas cosas que a mí me inquietan, que como cristiana, como hija de Dios, como misionera, como venezolana, como latinoamericana, que yo no hablo por aquí. ¿Por qué? Bueno, porque yo misma las estoy procesando, porque yo misma no estoy 100% segura de cuál es mi posición personal y delante de Dios con eso. Entonces yo no pienso que esté bien simplemente como que decir todo lo que pienso, porque a veces uno cambia de opinión, ¿no? Entonces en aquellas cosas en las que yo todavía estoy procesando en mi vida, yo simplemente las tengo yo, o son batallas que yo decido estratégicamente como no asumir en mis redes por lo que sea, porque mi cuenta no se trata sobre eso, porque creo que hay gente que lo está haciendo mejor, etc. Por ahí alguien preguntaba que porque yo creo que hay que ser experto para opinar de algo. Opinar y enseñar es diferente. Yo no dije que para opinar, yo dije que para usar mis redes sociales y compartirles algo, porque es cierto, yo en momentos les digo, esta es mi opinión, y les digo, tomen en cuenta que esto es solo mi opinión, pero en general yo no creo que ustedes se conecten a verme en YouTube o por aquí para que yo solamente les dé mi opinión. Yo creo, y además no siento que el llamado que Dios me dio es a sentarme a darles mi opinión sobre las cosas, es a apuntarlos a la verdad bíblica y apuntarles a Él. Entonces, si bien yo puedo, por supuesto, que aportar algo personal sobre un tema u otro, mi llamado no es a darles mi opinión sobre las cosas. Es decir, mi opinión puede estar incluida,
pero mi opinión no es lo principal. Porque creo que hay que tener... A ver, yo no voy a decir que hay que ser el más experto para opinar. Para enseñar. E incluso para opinar creo que hay que tener cierta experticia y cierta prudencia, pero sí creo que hay que tener un nivel de conocimiento. ¿Por qué? Porque hay mucha gente diciendo barbaridades sobre cosas que no sabe. Y como tienen una plataforma pública, o son celebridades cristianas, o son el pastor tal, dicen cosas sobre temas que no conocen bien o que leyeron en internet y lo que generan es desinformación. Generan información que no es exacta. Entonces yo no soy perfecta en eso, o sea, seguramente me he equivocado en eso, pero yo sí creo en la importancia de la responsabilidad en lo que yo comparto. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, porque esa es la razón por la que hay muchas cosas que a mí me inquietan que no comparto por aquí. Pero todo tiene una excepción. En esto que les voy a compartir no es... yo no puedo decir que yo soy experta en esto, porque no lo soy para nada, pero al mismo tiempo sí tengo un grado de experticia, que es el tema del famoso lenguaje inclusivo. Y este grado de experticia lo tengo en virtud de que yo soy máster en derechos humanos. Y todo el tema del movimiento del lenguaje inclusivo en Latinoamérica nació del movimiento de derechos humanos, concretamente el movimiento por los derechos LGBTIQ. ¿Ok? Creo que todavía estamos con la Q al final. Capaz me falta una letra, pero creo que hasta lo último que revisé era con Q al final. Entonces, ¿por qué les digo esto? Creo que en ese sentido hay algo que yo les puedo aportar que quizá no escucharán en todos lados. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Y este live no va a ser súper largo y va a ser como una introducción a un live que creo que va a ser mucho mejor, donde van a poder sacar como mucha más información, que es un live que planeo hacer. No tenemos fecha todavía, pero al menos sabemos que lo queremos hacer, que voy a hacer con Jonathan Murcia, porque Jonathan tiene todo un bagaje de conocimiento como lingüista, como apologeta, que nos puede aportar a esta conversación. Y bueno, yo le propuse que habláramos de este tema juntos y lo vamos a hacer. Solo necesitamos como que encontrar tiempo en nuestras agendas para hacerlo y lo haremos. Entonces va a ser, digamos, para darles como una información más completa y una conversación que sea como muchísimo más rica en ese sentido. Espérense a ese live. Pero mientras tanto les voy a dar un poquito... Yo no hablo mucho de esto, así que le pido al Señor que me llene de prudencia y me llene de palabras sabias y que edifican, porque yo no soy muy de... No es que no soy muy, es que yo no creo... Como que a nivel personal no creo que estemos llamados como a nombrar personas. O sea, yo lo más que puedo evitar nombrar nombres y apellidos lo voy a hacer, pero creo que hay momentos en que es necesario y creo sobre todo que hay base bíblica para decir que hay momentos en que es necesario. Pero bueno, últimamente, chicos, perdón que ustedes saben, mis introducciones son así como de 15 minutos. Pero la razón que me lleva a esto es que tengo de verdad bastantes semanas inquieta. Yo sé que el mundo es un desastre, ¿ok? Ustedes y yo sabemos que el mundo es un desastre. El mundo necesita desesperadamente a Cristo y por eso, personalmente, yo quiero seguir por mucho tiempo trabajando en un ministerio evangelístico, porque creo que esa es la manera en la que el mundo, la gente se puede salvar, conociendo a Cristo, no hay de otra, ¿no? Y yo como que hasta cierto punto no es que no me escandalice con las cosas que están pasando en el mundo, no es que yo no me preocupe, pero al mismo tiempo entiendo que yo no le puedo demandar una moral a un mundo que no conoce a Cristo. O sea, una moral cristiana no es simplemente unas reglas correctas que seguimos. Una moral cristiana, una moral bíblica tiene que ser consecuencia de una relación personal viva con alguien. Por eso tú a tus hijos no les puedes simplemente obligar a ser cristianos o a ser buenos. Simplemente les puedes presentar a Cristo y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Entonces, digamos, como que yo sí me escandalizo del mundo, pero no es algo que me quita el sueño, porque la Biblia también nos habla de para dónde va el mundo que no tiene a Dios. Pero sí me he preocupado muchísimo, tanto que estoy hablando de este tema que no es como de mis temas típicos, por la iglesia y por la iglesia latinoamericana en concreto. ¿Por qué, muchachos? Bueno, porque cada vez veo más
a cristianos, y cristianos que son figuras públicas o cristianos que enseñan o que publican contenido en sus redes sociales y que escriben cosas y que publican lo que sea, ¿no? Hacen posts en Instagram o YouTube usando el famoso lenguaje inclusivo. No me voy a hablar qué es el lenguaje inclusivo porque vamos a hablar bien de eso con Jonathan, o sea, no va a pasar como a hacer definiciones, pero básicamente en español, o al menos en Latinoamérica, nosotros llamamos lenguaje inclusivo a estas modificaciones al idioma castellano que pretenden ser más representativas de los distintos géneros. Entonces, por ejemplo, en vez de decir todos, el movimiento feminista dice que todos es una imposición machista, entonces que todos no incluyen las mujeres, entonces que yo estaba de acuerdo siempre con decir todas y todos, no me molestaba, la verdad, pero ahora el problema es que es todes, o mucho peor, la bendita X, ¿no? Entonces es todos, o latinox, o cristianox, o mis amigas, Y esto es un problema, chicos. Miren, yo habiendo trabajado en derechos humanos por 12 años en mi vida, yo trabajé con muchísimos tipos de personas y mucha gente maravillosa, mucha gente que tengo en mi corazón. Tuve colegas que eran homosexuales, tuve personas que vivían una moral muy distinta a la mía porque no tenían fe. Y en ese sentido yo solo estaba llamada a amarlos y a representar a Cristo para ellos, y en los momentos quizás falle un poco más en compartirles del Señor, eso sí lo acepto, pero digamos, tú estando en ese ambiente tú aprendes, ¿no? Un poco, pues lo hablábamos hoy, estábamos almorzando en casa de los pastores y hablábamos un poquito como que, bueno, qué importante es como dibujar esa línea entre no participar en sus formas de vida, o sea, no participar en sus mentiras, decía la esposa del pastor, pero amarlos, ¿no? Entonces yo eso, pues, digamos, podría decir que tuve como un entrenamiento en eso, y comprendo la importancia de respetar y de amar, porque tú no sabes si esa persona algún día va a llegar a Cristo, ¿no? Y el que crea que hay que odiar, yo estoy súper en desacuerdo con las personas que critican todo el tema de la ideología de género de una manera en la que termina siendo denigrante para esas personas, que los insultan, que los tratan como, se refieren a ellos como si no fueran humanos, y no, o sea, yo estoy súper en desacuerdo porque me parece que es la cosa menos cristiana del mundo, entonces yo estoy siendo una hipócrita. No obstante, es muy importante saber, y esto se lo digo por si hay alguien aquí que no lo sabe, es muy importante saber y recordar el origen del lenguaje inclusivo. Yo tuve un privilegio que quizá no sabía en ese momento que lo era, y era una oportunidad que yo no sabía que Dios me estaba dando, esa oportunidad. Es que yo trabajé, no quiero como que hablar con demasiado detalle, porque bueno, eso todavía existe. Yo trabajé en un área de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. En esa época yo vi de primera mano, o sea, ahí presente, ahí yo estaba, nacer todo el impulso, todo lo que se estaba impulsando desde Washington, D.C. a toda Latinoamérica con el tema del lenguaje inclusivo. De hecho, mientras estaba allá, hubo un movimiento de otra persona que estaba también como fellow, igual que yo, para que los baños fuesen de uso neutro, para que empezáramos a usar como estos pronombres, para que empezáramos a usar el lenguaje inclusivo. ¿Qué te quiero decir a ti hoy, cristiano, miembro de la iglesia? Que tú tienes que saber lo que estás haciendo cuando usas este lenguaje. El lenguaje importa, el lenguaje no es inofensivo. No es que, no importa porque igual yo sé lo que creo, y el que me lea, pues de repente, no sé, así no se va a sentir juzgado, pero resulta que eso no es así. ¿Qué significa, amor, si yo puedo usar esto? Ok, vamos a poner aquí, por ejemplo, la famosa... Yo tengo un problema con los dos, pero principalmente con el de la X. ¿Ven aquí? Sí, ok. Por ejemplo, esto no se puede ni siquiera pronunciar en el idioma castellano. El todex, ¿ok? Esto no se puede pronunciar. Y el todes. ¿Qué significa? No les estoy diciendo a ustedes en este momento, no, pero es que Clara, esto es relativo, esto no es relativo. Yo estuve cuando desde la Organización de Estados Americanos y las relatorías de los derechos
para las personas LGBTIQ, estaban impulsando este lenguaje para que se integrara a las legislaciones y a las ONGs y a las personas que tenían movimientos de derecho, y fue algo que se impulsó progresivamente, y esto fue hace apenas 5 o 6 años, entendiendo cuál es el sentido de poner una X. ¿Cuál es el sentido de poner una X? El sentido de poner una X es que no es suficiente decir todos ni todas, porque hay más de un género. El sentido de poner la X es que todo el mundo, sin importar con qué género se identifica, se sienta incluido cuando yo digo todos. Entonces, por medio del uso de este lenguaje, sea intencional o no, yo estoy participando en la afirmación de que yo creo que todo el mundo es libre de identificarse con el género que desee, independientemente de cuál haya sido su sexo en el nacimiento. Entonces, o sea, y les digo que esto no es algo que no, yo lo percibo así, no, o sea, estas eran las conversaciones que yo presenciaba y todo el mundo aplaudiéndolas, ¿no? O sea, como, qué bueno, entonces así todo el mundo se va a sentir incluido. Entonces, si tú eres hombre y te identificas como mujer, si eres mujer te identificas como hombre o cualquiera, hay muchos matices en medio de esto porque obviamente da para todo, tú estás incluido aquí. Un poco el mismo tema con todes, porque si todos y todas no es suficiente, ¿por qué no es suficiente? Porque hay más de un género. Porque incluso, fíjense, yo sé que eso no se escucha tanto en Latinoamérica, pero lo escucho mucho aquí en Canadá, lo escucho mucho en los Estados Unidos. Es el tema de los pronombres con los que quieres que te llamen. Yo personalmente, Clara, estoy en contra de usar el sistema. O sea, tú aquí cuando te haces cuenta en Instagram ahora puedes poner tus pronouns, ¿no? Tus pronombres con los que quieres ser identificados. Entonces pones she, her. Pero tú tienes opción de poner, aunque yo sea mujer, yo tengo opción de poner he, him, o tengo opción de poner them o theirs. O sea, como si yo fuera varias personas porque me identifico con varios géneros al mismo tiempo. Yo quiero que ustedes como cristianos sepan que cuando usamos este lenguaje, estamos participando en este sistema. Y el lenguaje no es una tontería. Yo creo que cuando lo hablemos con Jonathan, se va a volver mucho más, o sea, él lo va a explicar mucho mejor. Yo creo que él tiene más experticia en poder explicar mejor por qué el lenguaje importa. Pero cuando yo afirmo esto, yo estoy diciendo algo. No, Clara, pero es que no importa, porque yo lo que estoy haciendo es usando el lenguaje inclusivo, pero yo creo en la Biblia, yo creo en Dios y yo sé que Dios nos creó hombre y mujer y ya. Entonces yo te pregunto, ¿por qué entonces no usar el lenguaje adecuado? La Real Academia Española, incesantemente, por más que recibe presión y presión y presión, ha dicho sin parar, esto no es correcto. Incluso ha dicho, expresiones como todos, amigos, son lenguaje inclusivo. Incluyen a mujeres y a hombres. Precisamente por eso, un poco el feminismo dice, no, queremos las cosas en femenino también. Bueno, yo no, o sea, tengo un problema con eso, pero no es tan grande como el problema que tengo con este otro lenguaje inclusivo, que formalmente no es aceptado por nuestra lengua castellana. Pero lo que quiero que sepan es que no es una tontería. Yo estoy haciendo una declaración de lo que yo creo cuando uso esto. Y me perturba. Miren, el otro día un seminario cristiano muy famoso donde yo siempre quise estudiar, lo sigo en Facebook y me apareció como un post de ellos. Es un seminario en Estados Unidos, pero tienen como una rama en español. Y me apareció un post de ellos hablando de cualquier otra cosa, pero decía, no, que el título era no sé qué cosa, que de los cristianos con X. Miren, yo nunca, pero cuando les digo nunca, jamás es nunca peleo con nadie en Facebook porque me parece el tiempo más estéril del mundo. Yo no me pongo a pelear, en general no me pongo a pelear con nadie en redes, ni es más, rara vez le respondo comentarios belicosos aquí en La Vida Clara, excepto
Cuando me dicen barbaridades de la soltería, bueno, respondo, pero en general no lo hago. Miren, ese día le hice un párrafo así a la gente de ese seminario bíblico. Porque les dije, o sea, ¿por qué usar esta X? Primero, si la Real Academia Española no la acepta, como primero. Y segundo, ustedes como seminario bíblico, ¿ustedes son conscientes de lo que están afirmando usando la X? No, pero que qué exagerada. No, es que no es exagerada, porque esto significa algo. Esto significa algo. O sea, yo estoy haciendo un statement y eso no es... O sea, ustedes podrán decir, bueno, pero es que... miren, para serle honesta, yo sé que muchísima gente cristiana joven lo está usando porque es cool, porque la gente está escribiendo así en todos lados. Entonces, si yo no escribo así, yo no quiero que piensen mal de mí, o yo quiero que la gente vea que yo soy cool también, pero en el fondo yo soy cristiana, entonces no importa tanto porque yo sé lo que creo. Pero le estaba hablando con José David en estos días y hoy también. Lo que yo hago a nivel público como cristiano importa, e importa muchísimo. Porque yo estoy declarando con qué estoy de acuerdo y con qué no. Y no es como simplemente hablar de todo por hablar de todo, pero en este tema del género a todos nos compete, para todos nosotros es relevante, porque eres cristiano, porque eres embajador de Cristo, porque estás llamado a ser sal y luz. Entonces, si yo relativizo los temas y las cosas, pues ¿qué va a pasar? El tema del arroba que comenta por aquí Sari, el tema del arroba fue un tema que... esta es mi percepción y al menos desde lo que yo conozco, un poco contándoles esta historia del impulso del tema del lenguaje inclusivo desde hace unos años, desde el movimiento de derechos humanos, el tema de la arroba creo que simplemente fue un poco más como un tema de practicidad para no escribir todos y todas, se escribía como todos y todas, pero la Real Academia nunca aceptó el arroba como algo, la Real Academia Española, nunca aceptó el arroba como una letra válida del abecedario en castellano. Así que pues no, digamos, yo no lo, o sea, no puedo yo incluirlo, de repente Jonathan nos dice algo diferente, pero no puedo incluirlo como parte del tema del inicio del lenguaje inclusivo, ¿no? Inclusivo. Pero bueno, es decirles eso, ¿no? Que este tema importa muchísimo, de nuevo, me importa tanto que lo voy a desarrollar bien con Jonathan, o sea, vamos a tener un live solamente hablando de eso y me interesa mucho como que él les dé su aporte porque además esto es un tema, él se dedica mucho a pensar en estas cosas, pero decirles chicos que no se dejen llevar, o sea, por favor, es que lo digo porque estoy viendo muchas cuentas cristianas, muchas fuentes cristianas, incluso de gente que sé que ama al Señor, que sé que está caminando en sus caminos, relativizando esto. Personalmente, obviamente yo sé que eso es algo como, lo dejo a la elección más personal, pero yo Clara, yo no estoy nada de acuerdo con poner en mi biografía de Instagram como prefiero el pronombre. Porque si yo creo que el sexo y el género son cosas inescindibles, es decir, yo tengo el género que el Señor me asignó cuando me creó mujer. Y eso es algo visible para ustedes porque tengo características de mujer, porque me maquillo, por lo que sea. Yo no tengo por qué hacer una afirmación adicional de cómo quiero que tú te refieras a mí. Porque yo soy lo que soy, yo soy lo que Dios me creó. Y justamente este movimiento del tema de los pronombres, aunque creamos que es inofensivo, viene de ese sistema. Viene de un sistema que te dice, oye, aquí te doy la opción de identificarte tú con el pronombre que tú quieras, no con el que tienes, no con el que viene de tu sexo biológico, sino con el que tú quieras. Entonces yo personalmente, o sea, yo prefiero alejarme de eso. Esto no es un tema fácil, pero yo creo que tenemos que prepararnos más y mejor con estos temas. No ser simplemente ir como corderitos con las corrientes del mundo, que vemos que todo el mundo escribe las cosas con X y las escribimos con X, o las todas mis compañeras, como están poniendo acá, quiero que sepan cuál es el origen de estas cosas, qué es lo que yo estoy diciendo cuando uso estas letras, y es un simple cambio en la letra de una palabra, pero significa tanto de mis creencias. Yo he escuchado
Mucha gente diciendo, bueno, pero es que si yo pongo los pronombres, o si yo uso todes, o si yo uso todex, eso va a hacer que la gente se pueda acercar de repente a mí o a la iglesia. Entonces, digamos, eso como que no va a ser un impedimento para que ellos conozcan de Dios. Pero nosotros no podemos atraer a las personas no creyentes, básicamente, ¿qué? O sea, mintiéndoles acerca de que estamos de acuerdo con un sistema que tiene principios antibíblicos para después decirles que eso no está bien. O sea, yo no necesito convertirme a ellos, yo necesito adaptarme. Es como, bueno, yo voy a fumar marihuana con él o me voy a meter cocaína para que él sienta que puede hablar conmigo. O sea, no, somos quienes somos y ya el Espíritu Santo atraerá a esas personas a él sin necesidad de que yo relaje mis principios, y no mis principios, los principios que están establecidos en la Biblia. Por acá Sandra dice, imagínate que en la empresa nos hicieron hacer un curso de diferentes géneros y toca mirar la CC para llamar a la persona, así tú veas. Ay, Dios mío, qué duro. Miren, yo no vine acá para darles respuestas fáciles sobre esto. Es decir, yo no les tengo la solución de, miren, así va a ser cada uno en el trabajo, así se va a relacionar cada uno con sus amigos. Es un tema difícil, pero yo quiero que estemos claros en esto. O sea, quiero que estemos claros en qué estamos diciendo cuando usamos estas palabras que además ni siquiera existen en el castellano correcto. Y bueno, por ahí me estaban diciendo hace tiempo lo de Camilo Llevaluna. Miren, yo he evitado mucho tiempo hablar de Camilo Llevaluna. Es más, ustedes no tienen idea de la cantidad de tiempo y de el dominio propio que me ha llevado a mí, que me ha tomado a mí emitir una posición de Camilo Llevaluna. No por Camilo Llevaluna, porque yo creo que ellos tienen la libertad de hacer lo que ellos quieran, como quieran. Mi preocupación con Camilo Llevaluna y con cualquier figura parecida a Camilo Llevaluna es ver el fanatismo y la idolatría de tantos cristianos por personajes que se comportan de esa manera. Yo no estoy aquí para criticarlos, o sea, esa no es mi función, no es algo a lo que yo me sienta llamada, pero sí me veo con mucha perturbación cómo la gente no solo los idolatra, sino que los toma de referencia cristiana. Y no lo son, es todo lo que voy a decir. No lo son, muchísimo antes de este tema del IGE y de nada, o sea, pero muchísimo antes, o sea, les estoy hablando de hace 3 años, ya yo lo veía clarísimo y dije, no, o sea, no voy a, digamos, yo no soy quien para emitir que ellos, que no sé qué, pero referencia cristiana no son, discúlpenme. No lo son, o sea, yo creo que las cosas como son, ¿no? Y me preocupa, pues le pido a Dios que honestamente que los alcance, que un día de verdad llegue a sus vidas. Yo no sé cómo es su relación con Dios, no me voy a meter en eso, pero más oro por la iglesia que necesita, yo creo que ser sacudida, porque si tus referencias son personas que se expresan como se expresan, que muestran estas actividades que muestran, yo voy a sonar como una vieja, pero es que no quiero entrar como en detalle, ¿no? Y nuestra respuesta es, no, pero es que, o sea, no podemos juzgar a nadie. Ellos sacan una canción que se llama Amén y son cristianos. La Biblia sí dice que tenemos que juzgar todas las cosas. Claro, yo no me voy a poner nunca en una posición de, ay, qué horrible, y ellos hicieron esto y les va a pasar aquello y que... No, o sea, de verdad, Señor, alcánzalos y ayúdalos y guíalos. Esa es mi oración por ellos. Pero sobre todo guía a nuestra iglesia para que todos desarrollemos criterios de quiénes van a ser nuestras referencias. Porque sí me preocupa que relativicemos tanto todo. ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, que tenemos estas referencias que no tienen un testimonio, y eso es lo que vemos, y no lo digo solo por ellos, lo digo con cualquier celebridad cristiana. Hay uno por ahí que es como coach cristiano que, Dios mío, hasta mi mamá me mandó algo en estos días y yo, mamá, deja de escuchar a esta persona es un falso maestro, por favor, ¿qué es esto? El problema de esto es que hay muchísima gente que lo sigue tomando como referencia de su fe. Si a ti te gusta su música y tú quieres bailarla y quieres cantarla, tú tienes libertad, tú tienes una conciencia que el Señor te dio delante de Él y a eso puedes responder y respondes delante de Él. Eso,
Digamos, yo no me voy a meter en eso. O sea, yo escucho canciones de Luis Miguel, ¿entiendes? Y mi conciencia con Dios está bien en ese sentido. Ese no es el punto. El punto es que la iglesia los haga referencia de algo. Con tanta gente siguiéndolos, los toman como de referencia para su vida cristiana. Y ustedes me dirán, no, pero todos somos maduros en la fe, por favor. Ustedes saben la cantidad de adolescentes y gente que va a la iglesia y que los ve como unas referencias. Entonces ve todo lo que hacen y creen que todo lo que hacen está bien. Y las veces que los he escuchado hablar, de verdad, Señor, ayúdalos de verdad, pero es que están totalmente equivocados en lo que están pensando. Y claro, mi problema, no con ellos solamente, mi problema con personas que ponen esos ejemplos y que enseñan cosas tan antibíblicas, es que digan que sean cristianos. O sea, mi problema es ese. O sea, es como que si tú dices que eres cristiano, eso conlleva una responsabilidad bien grande. O sea, yo soy súper imperfecta. Yo cuando tengo una actitud errada digo, ay Señor, dejé un comentario que no era, y yo soy cristiana y la gente sabe, qué vergüenza. O sea, esto tiene una responsabilidad muy grande. Digamos, no me quiero poner a mí como de referencia porque es que soy la menos referencia. O sea, pero es eso, o sea... Chicos, por eso yo tengo hace como un año un tema anotado en mis temas para hacer videos como de las referencias que tenemos en el cristianismo, y cada día que pasa, obviamente nosotros podemos tener referencias a gente, ¿no? A otros creyentes, es lindo admirar a alguien, es necesario admirar a alguien, pero yo creo que es tan importante que nosotros podamos preservar el lugar de Cristo en nuestra vida como la referencia única y principal. Quizá no única, pero sí principal. Luego de esa referencia de Cristo, yo puedo ver otras referencias bíblicas, ¿no? Y a veces digo, Señor, de verdad quisiera ser más como Pablo, ¿no? Enséñame con esta actitud, qué decisión, Señor, para hablar de ti. Pero eso ni siquiera Pablo está por encima de Cristo para mí. Así como la gente, no, tienes que ser como David, no sé qué. No, yo no quiero ser como David. David pecó hasta la médula. Yo quiero ser como Jesús. Entonces, si eso es así, imagínense de ahí para abajo, ¿no? Obviamente hay mucha gente en la fe que yo admiro, hay mucha gente que yo les he compartido, gente aquí que conozco en las redes sociales que admiro un montón. Eso no quiere decir que no podamos admirar, pero hay que tener tanto cuidado con quiénes son nuestras referencias. Y al final, la referencia a nuestra conducta tiene que ser Jesús y lo que está en la Biblia. No puede ser una persona que cante. O sea, perdónenme, pero no. Te puede gustar, a mí me gustan muchísimas adoradoras, por ejemplo. Yo soy muy de escuchar mujeres que cantan para el Señor, me encanta, pero sus vidas las puedo ver y digo, qué chévere, pero es que esa no es mi referencia de conducta ni de moralidad. Mi referencia es el Señor. Miren, quiero dejarles algo claro, y eso nos lo dice la Biblia de principio a fin. Nuestros corazones fueron diseñados para adorar. Nuestros corazones automáticamente buscan un ídolo. Y eso porque fuimos diseñados para que nuestro único ídolo, nuestro único todo fuese el Señor. Pero como nos cuesta encontrarnos en ese camino porque por nuestro pecado, por nuestra carne, entonces agarramos cualquier otra cosa para que, entonces esta es mi referencia, y esa referencia rapidito se vuelve un ídolo, pero rapidito. No voy a estar, me están nombrando un gentío aquí, no los voy a nombrar, aunque les voy a hacer algo, así como que entra. La mayoría no me gusta. La inmensa mayoría de los que han nombrado, la verdad, personalmente, no me gusta. No me parece que tengan una teología sana ni un testimonio sano. Pero ya, o sea, ya eso es caer como en, ay, qué horror, esta gente no tiene un testimonio. O sea, Dios sabrá, ellos delante del Señor. Pero lo que les quiero animar no es a decirle, ay, Clara, ¿qué piensas de no sé quién? Ah, no, ella está bien. ¿Qué piensas de no sé quién? No, él está mal. Porque yo no soy Dios. O sea, yo no estoy aquí para decirles quién está bien y quién está mal. Yo estoy aquí para decirles, guarden su corazón de la idolatría. Y de la idolatría a las personas. Hay gente que idolatra a su propio pastor. Hay iglesias que idolatran al pastor. Guarden su corazón de, ay no, pero es que el cantante tal, este adorador, gran usado, el ungido de Dios. Miren, el ungido de Dios era Jesucristo. Adoremos al Señor y aprendamos de los seres humanos, ¿ok? No es malo tener una referencia, no es malo tener una referencia. Chévere, qué lindo admirar gente. Pero les digo algo, esto ya es mi opinión principalmente.
En general, la mayor cantidad de gente que yo he conocido que es realmente digna de admirar y de imitar en la fe, no es gente famosa. Es gente que está de cabeza sirviendo en el anonimato. Entonces, les dejo esa reflexión. Les dejo esa reflexión porque nosotros es tan fácil como, y yo era la primera, o sea, yo no les estoy diciendo esto como si a mí nunca me ha pasado, todo lo contrario, yo tengo un testimonio bien fuerte porque yo tendía muchísimo a la idolatría de todo, incluso antes de ser cristiana era como que era súper fanática de grupos de música y era, o sea, pero que los idolatraba. Y luego cuando me convertí a cristiana, entonces como que trasladaba esa idolatría también a gente cristiana porque yo estaba buscando cómo llenar eso, ¿no? Hasta que pues después de muchos años entendí que mi único Señor, mi única referencia es el Señor Jesús. De nuevo, no quiere decir, ustedes saben que yo admiro gente, yo les recomiendo a gente, yo soy fan de Elisabeth Elliot que está con el Señor. O sea, hay gente que, en mi vida personal, hay gente que ha sido referencia en mi vida, claro que sí. Pero cuando en la Biblia van a encontrar ustedes que el Señor nos anima a, no, sí, o sea, usen a este hermano de referencia. No, siempre es Cristo. Incluso los apóstoles, a veces Pablo dice, o sea, como menciona con mucho amor el comportamiento de alguien, y claro que sí, nosotros debemos ver a los otros simplemente como para animarnos en nuestra fe. Yo he aprendido muchísimo de mucha gente en mi camino de la fe. Pero muchas veces me ha pasado que esas personas me fallan, o sea, y fallan feo. Yo me acuerdo, es un tema que yo hablé acá en un live, así que lo puedo mencionar. Mi esposo y yo admirábamos mucho el ministerio de Ravi Zachariah y resulta que el señor terminó siendo un depredador sexual. ¿Cómo podíamos saberlo? No, la verdad no podíamos saberlo. Y eso nos dolió como familia y nos sentimos súper desmotivados porque era una referencia, porque lo teníamos como un ídolo, un altar en la casa. No, por supuesto que no. Pero fue una prueba más de que, de verdad, o sea, no podemos tener como una referencia fija a un hombre o a una mujer. Y que no es que voy a vivir, es que él dice que hay que hacer esto. A mí, les digo algo con toda la honestidad y con toda la cercanía que tenemos en este live. A mí me choca cuando ustedes me mandan mensajes o me dejan comentarios que dicen como, ay, es que no sé quién, yo quiero ser como él, o es que no sé quién dijo que esto era bueno, así que yo lo puedo hacer. Es como, bueno, pero ¿qué dice tu Biblia? ¿Qué dice tu Biblia, no? Entonces, realmente, o sea, creo que es, no sé cómo podemos de repente hacer un video un día sobre eso, o sea, la línea tan importante entre admirar y tomar referencias con la conciencia de que son referencias humanas y el lugar que tiene el Señor como referencia. Entonces, o sea, hay que tener, ahorita aquí hablando, la gente me manda nombres de gente. Me manda nombres de gente, ay, no sé quién. Miren, algunos de ellos no me gustan nada, otros más o menos me gustan, otros los admiro muchísimo. Pero ese no es el punto de lo que les estoy diciendo, porque al final son humanos, al final todas esas personas que ustedes escribieron ahí, todas, sin excepción, hasta Elisabeth Elliot, pecaron y pecan. Y todas ellas necesitan de Jesús. Entonces, ¿para qué yo ir a tener de referencia a una persona cuando tengo una Biblia donde yo me puedo encontrar diariamente con el Señor, donde yo puedo ir a sus pies diariamente, donde tengo una promesa de que yo estoy siendo transformada a su imagen, de que Él está renovando mi entendimiento? Sí, puedo buscar, por supuesto, alguien que me inspire, alguien que pueda yo tener como referencia. Por ejemplo, yo como mujer, a veces, sobre todo más joven, yo buscaba como tener referencias de gente a quienes yo pudiera ver viviendo la vida que yo quería vivir. Es como, bueno, Señor, ver que esto es posible. Y por eso el ejemplo que damos a otros importa, ese testimonio. Pero eso es simplemente un ánimo, porque ¿qué pasa entonces? Que cuando, a mí me ha pasado, o sea, veía gente como referentes y de repente me daba cuenta que no eran referentes, se caían, pecaban, lo que sea. Entonces, no es posible vivir la vida que el Señor me mandó a vivir. No, claro que es posible, solo que las personas van a fallar. ¿Todas van a fallar? Es posible que no todas fallen. Qué chévere que hay gente que se mantiene fiel y que nos da ese testimonio de fidelidad. Entonces, creo que
es tan importante que nos mantengamos como que enfocados en eso. Y bueno, fíjense que se nos mezclaron los temas, pero es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque entonces si mi referencia es Clara de la vida Clara. Un ejemplo, no soy la referencia de mucha gente, pero mi referencia es Clara de la vida Clara. Y Clara un día salió diciendo que Todex y Todax, no sé, cualquier variedad. Entonces no, yo puedo usar el lenguaje inclusivo porque Clara lo dijo. Cuando yo ni siquiera me he puesto a ver cuál es el origen del lenguaje inclusivo, qué es lo que estoy estableciendo y declarando cuando yo digo Todex o Todes. Entonces yo no puedo simplemente, es como una comodidad de nuestra parte, yo creo. Porque es como él lo hace, está bien. En vez de yo ir más profundo, de ir a mi Biblia, de hablar con el Señor, de pedir consejo y de llegar a una conclusión acerca de por qué yo hago una cosa o hago otra. Y esto, chicos, va a ser cada vez más importante a medida que pasen los años y que pasen las décadas y estos tiempos en los que yo sí creo que estamos en los últimos tiempos. Eso puede ser relativo de cuánto tiempo es. Pero sí creo que es importante que estemos alertas en este sentido. Creo que es un tema que nos debe importar a absolutamente todos los cristianos. No creo que sea un tema que deba generar como... o sea, creo que a algunos nos puede interesar más que otros, pero no creo que sea un tema que deba generar apatía. Como, ay, bueno, no, es que a mí eso no me importa. No, te tiene que importar, porque se trata de la verdad y se trata del mundo en el que tú vives que te está diciendo otra cosa. Entonces, de que te tiene que importar y que al menos tienes que resolver qué es lo que tú crees, lo tienes que hacer, ¿no? Aquí están peleando por un poco de cosas que yo la verdad no me voy a meter en eso porque no me parece que puede en este momento al menos edificar. Yo espero que haya quedado como claro lo que les quería transmitir. Lo otro que les iba a decir rapidito para que sepan, la semana, no esta que, a ver, es esta que está, yo soy más perdida con el calendario, no es esta que estamos pasando, es la que viene, o sea, la del 1 de noviembre. Voy a estar en muchas cosas, voy a estar, ya les voy a decir, ok, el lunes voy a grabar un podcast con Dania Sabrina para Entre Amigas. El jueves 4 voy a estar en la conferencia de la Alianza Cristiana para los Huérfanos, hablando de justicia social. Y el viernes, yo no creo que eso salga el viernes, no estoy segura, pero voy a estar con Ricky Marroquín en YouTube hablando de soltería. Entonces que sepan que voy a aparecer un poco más. Y que bueno, nada, que voy a estar por todos esos sitios. Todo eso que les nombré es completamente gratuito. Así que bueno, para que estén pendientes. Bueno, creo que el podcast obviamente no va a salir ese día que lo voy a grabar. Lo del 4 sí es en la conferencia de ACH y lo del 5 creo que es en vivo. De todas formas, yo le voy a pedir a él que me pase la promoción para pasárselas a ustedes. ¿Le gustaría escuchar un tema de la ideología de género? Yo puedo hablar de temas de ideología de género. De nuevo, no soy la más experta, pero sí tengo algo de experticia. Y bueno, podríamos hablar un poco de eso. Y nada, porfa, compartan. Les quiero pedir un favorcito a los que quedan aquí. Compartan este live. Compártanlo porque creo que es un tema... ¡Ay, miren! Llegó Jonathan. Hola, Jonathan. Estaba hablando de ti hace un ratito. De que vamos a hacer el live acerca del lenguaje inclusivo. Hoy hablamos un ratico, como unos 15-20 minutos acerca del lenguaje inclusivo y fue como una introducción de por qué vamos a hacer un live más extenso sobre esto. Y estuvimos hablando de lo que yo considero que son falsos maestros. Si alguien miren, si a alguien le queda así como el gusanito de este tema, como, ay, pero entonces, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Saben qué tienen que hacer? Váyanse a mi canal La Biblia Clara y véanse y sigan todo el estudio de la carta de Judas. Judas se convirtió en uno de los top 5 de mis cartas favoritas de la Biblia porque... No sé, yo siento que lo renegamos completamente porque, no, esto es una carta que final adelante es Apocalipsis, que es un capítulo. Muchachos, lo que tiene Judas es muy parecida a Primera y Segunda de Pedro, pero realmente el tema de Judas es un tema tan relevante para nuestros tiempos, de estos tiempos en donde estamos, donde se llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, donde se relativiza la fe. Yo siempre lo repito como un lorito,
uno de los versículos de Judas dice, habla de las personas que se infiltran en la iglesia para pervertir la gracia de Cristo. Y eso es lo que está pasando en nuestros días. Y está pasando de muchas maneras con muchas celebridades cristianas. Y Dios las guíe y las perdone y las lleve a toda verdad. Ese es mi mayor anhelo para todas las personas que de repente están ahí en un camino bien tibio con el Señor y dicen barbaridades. Mi anhelo para ellas es que lleguen a Cristo de una manera radical. Porfa, yo creo que estudiando esa carta de Judas lo vamos a ver con mucha más claridad. Y habla de cómo debemos responder. Eso es lo que me encanta, que Judas nos dice cómo debemos responder ante pues eso que está pasando en nuestra iglesia y en el mundo. Jonathan, te saludé con mucho cariño porque vamos a hacer este live de lenguaje inclusivo pronto. Alguien preguntaba por la Biblia Clara. La Biblia Clara es uno de mis canales de YouTube. Tú te metes en YouTube y pones la Biblia Clara y vas a encontrar, hay toda una lista de reproducción a la que solo le tienes que dar play y vas a tener todo ese estudio que de verdad está muy bueno, porque además no está basado solamente en mi enseñanza, sino en un estudio bíblico sobre esta carta que es de Jackie Hill Perry, que me parece que es muy buena en lo que hace. Y de verdad creo que, o sea, se los recomiendo. Además que el estudio no existe en español, entonces este estudio que yo hice fue como la traducción y creo que puede ser de provecho a muchas personas. Entonces, bueno, para resumirles, en este live hablamos de los peligros del lenguaje inclusivo, hablamos un poco de los falsos maestros y de las personas que son como Christian celebrities, celebridades cristianas que están como infiltrándose en la corriente de pensamiento de la iglesia, que me parece algo que tiene que preocuparnos, porque el tema es este, ya voy a cerrar, pero el tema es este, chicos. Yo no sé si todos estarán de acuerdo, si Jonathan está todavía por acá, que nos cuente qué piensa él. Yo tengo esta opinión. Yo observo a la iglesia norteamericana, incluso pues parte de la europea que siga vigente, yo la observo en un momento histórico, ¿no? Y veo la historia de la iglesia anglo, la protestante me refiero, y veo en el momento que están y analizo mucho pues lo que está pasando. Y veo a la iglesia latinoamericana protestante que nació como un tiempo bastante posterior, y estamos como, digamos, no frente al Señor, porque por supuesto que no, pero digamos como a nivel de desarrollo y de como de discusiones y de problemas. Estamos como siempre un paso bastante atrás. No quiero decir que una iglesia sea mejor que la otra, para nada. Me refiero como que hay cosas que ya se discutieron y ya se superaron en Norteamérica que nosotros apenas estamos pasando, ¿no? Entonces, pero sí he visto y he observado en los últimos años que cosas que de repente ya fueron un fenómeno en la iglesia norteamericana y que se desmintieron, que se expusieron con la Biblia, etcétera, pasan ahorita entonces a ser un problema en la iglesia latinoamericana. Entonces es como, pero ya esto ya, o sea, obviamente ya pasamos por esto, ¿no? También porque nuestra iglesia yo creo que necesita mejor formación bíblica, o sea, teológica bíblica, mejor formación apologética, mejor formación en toda la extensión de la disciplina de la teología posible. Por eso estoy tan interesada en el día maravilloso en que logré hacer mi maestría en teología, en especializarme en historia de la iglesia. Porque creo que hay tanto que podemos rescatar de aquello por lo que la iglesia ya pasó y por muchas discusiones que hubo que llevaron a hacer las cosas como son y que están volviendo. Pero todo esto para decirles que yo observo esto, ¿no? O sea, que la iglesia latinoamericana como que le llega como en ola, como en eco lo que ya pasó en la iglesia norteamericana. Eso no quiere decir que la iglesia norteamericana siempre esté mejor, ¿por qué no? Y lo que está pasando ahorita en la iglesia norteamericana, y me puedo referir a la estadounidense, a la canadiense y a algunas europeas, es que las amenazas a la iglesia son básicamente los temas del cristianismo progresivo y el progresista, así se debería traducir, el cristianismo progresista, y el tema de se dice así en español, es que de verdad lo traduzco, la deconstrucción, se dice así, me avisan, de la fe. Es decir, gente que solía ser cristiana y ahora son ex-evangelicals, se llaman como ex-evangélicos. Entonces es como no, o gente que dice, no, estoy deconstruyendo mi fe. No puedo hablar español, en fin. Pero ustedes están entendiendo el punto, que es lo importante. Entonces, no, ya yo no creo en esto. Entonces afirman que dejan de creer en doctrinas centrales del evangelio.
y entonces toman lo que les parece. Entonces está todo el tema de que, bueno, creo en esto, pero entonces creo que los derechos LGBTIQ está bien, que la iglesia los abrace y los reciba. No creo en la absoluta humanidad y deidad de Jesús, pero sí creo que Dios es bueno. No creo que Dios sea un Dios que juzgue así, esto ya no es válido. O sea, la gente va deconstruyendo al mismo tiempo que va seleccionando qué cree, y esto genera una crisis grandísima en la fe. American Gospel es un documental buenísimo, pero me parece, o sea, a ver, esta es mi perspectiva, genial, o sea, se lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo porque ataca mucho el tema del evangelio de la prosperidad, y yo siento que en Latinoamérica esto está así como en su esplendor ahorita. Quizá, no sé, quizá mi percepción puede que sea exacta o no, pero siento que está en su esplendor. Pero siempre tomen en cuenta que American Gospel también tiene un bias, ¿no? Como o sea, está muy bien, me parece genial, pero critiquen todo, ¿no? Pero está muy bien. Todo esto para decirles que para allá vamos. O sea, que el Señor nos ayude y que el Señor nos conduzca, pero para allá vamos como iglesia latinoamericana. Es decir, yo viendo todo este movimiento de relativización de los principios del Señor a cristianos que tienen un ministerio público usando temas de lenguaje inclusivo, yo veo que vamos para allá, como lo que está pasando en la iglesia. Gracias por la traducción de bias, porque no se me vino a la cabeza. Bias es un sesgo. O sea, tienen como su sesgo doctrinal, que está bien, se puede tener. O sea, sigue siendo sana doctrina, pero bueno, tomen eso en cuenta. Entender eso, o sea, entender que vamos para eso como iglesia latinoamericana, porque estamos como ese paso atrás de la iglesia norteamericana. Entonces, cuando la gente empieza ya, no, pero vamos a usar lenguaje inclusivo, sí, todo esto, cristianos, jóvenes, o sea, estamos haciendo una declaración acerca de lo que creemos del género, sea intencionalmente o no, lo estamos haciendo. Y por allí se abren puertas, no quiero hablar como evangélicamente, pero se abren puertas de corrientes de pensamiento para entonces que la iglesia empiece a relajar sus principios y alejarse de los principios bíblicos, que es lo que está pasando en Estados Unidos en muchos movimientos, en muchas iglesias, que sí, que tienen esta relativización de la fe, que al final, ¿qué hace? Ay, no, qué horror, que no. Al final lo que hace es que nos anima a caminar en el pecado, y es una iglesia, o sea, es personas que se pierden completamente porque no están viviendo el evangelio, y son totalmente conducidas por un camino que no es Jesús. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque fue un poquito más largo de lo que quería. Quiero pedirles ese favor. Todavía hay 150 personas en este live. Porfa, compártanlo y taguéenme, porque mucha gente ve estos lives retrasados. Yo ni siquiera anuncié este live. Así que porfa, compártanlo, porque yo creo que hablamos hoy de temas bien importantes, y necesitaba sacarme esto del pecho. Necesitaba hablar de este tema de el supuesto lenguaje inclusivo. Necesitaba hablar de estos temas porque no podía respirar. Pero bueno, de verdad, compártanlo. Yo creo que es necesario. No son cosas fáciles, no son temas que generan una respuesta fácil de las personas, sobre todo las personas que están comprando un poco las ideas del cristianismo progresista. Pero bueno, es necesario, es totalmente necesario, y me siento muy bien de hablarlo. Y bueno, esperen cuando coordine ese live con Jonathan, que va a estar mucho más completo. Y porfa, compártanlo, se los ruego. Les mando un abrazo. Y nos vemos en el próximo live. Yo tengo planeado empezar a descargar los lives. Había alguien de Patreon que me iba a ayudar a hacerlo, tengo que hablar con él, para que estén en YouTube. Sí, es algo que tengo planeado y creo que va a empezar a pasar, ¿ok? Entonces, muchas gracias por estar aquí, y porfa, lo único que les pido hoy es compártanlo, ¿ok? Les mando un abrazo muy grande.